¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, en Localia Televisión, en Localia Vigo. Es este año, es el 2015, efectivamente, como dice el Gobierno, el año de la recuperación económica. Se empieza a notar ya esa recuperación, ese despegar de nuevo de la economía. ¿Y cuándo se empezará a notar eso en los bolsillos de las familias, de las pequeñas y medianas empresas, de las grandes empresas también? ¿Cuándo se empezará a notar todo eso en las inversiones? Bueno, hoy se lo hemos preguntado aquí, en Localia Vigo, al consellero de Economía, e Industria, a Francisco Conde, que ha estado en nuestras instalaciones. Esto es lo que respondía. Desde el punto de vista industrial ya se está notando esa mejoría y por lo tanto ya hay una concreción clara de esa recuperación económica y lógicamente lo que necesitamos es que eso se vaya traduciendo efectivamente en una mayor creación de empleo y por lo tanto que al final también repercuta directamente en las familias. En eso estamos trabajando. El comportamiento que tienen los diferentes sectores está siendo muy positivo y lógicamente hay que mirar con optimismo, con la prudencia todavía de una salida de la crisis económica, pero ya digo que con optimismo de cara a una recuperación económica que con esas tasas de crecimiento del 2 y 3% nos tienen que permitir crear empleo neto en Galicia y en España y por lo tanto que esa recuperación económica cada vez llegue a más familias, que ya le digo que es nuestra principal preocupación en estos momentos y en lo que estamos centrando todos los objetivos. Decía Francisco Conde que el primer paso es el de salir de la crisis económica y, bueno, a raíz de eso pues empezaremos a recuperar y a generar y a crear empleo. ¿Qué plazos prevé en principio la Xunta de Galicia para esa creación de empleo? También se lo hemos preguntado. El año 2015 es un año que viene marcado claramente por la consolidación de la recuperación económica y, por lo tanto, con una expectativa clara de creación de empleo y de que efectivamente queremos empleo neto en Galicia y, a partir de ahí, lógicamente, que esa recuperación económica venga acompañada por la creación de empleo. Ese es el objetivo y, desde luego, en eso estamos trabajando, en eso estamos centrando nuestra política económica y nuestra política industrial para que efectivamente Galicia siga acompañando esa recuperación económica y muy centrada en el principal objetivo que tenemos, que es la creación de empleo. Pues esa es precisamente la pregunta que hoy traemos a esta mesa de debate. Es el 2015, el año de la recuperación económica, y lo van a notar ya las empresas y por lo tanto se va a empezar a generar o no nuevos empleos. Para hablar sobre esto tenemos con nosotros, pues en primer lugar, al presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, Luis Novoa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿será este año por fin el año de la recuperación? Bueno, yo creo que el año de la recuperación, no hay un año de la recuperación. O sea, el 2013... Va a tener que ser un decenio de la recuperación o algo así. Exactamente, ya se ha recuperado una parte, en el 14 se ha vuelto a recuperar, ahora cuando veamos los datos estadísticos pues lo comprobaremos. El 2015 pues también preveemos que se recupere y así sucesivamente. O sea, no va a haber una recuperación milagrosa de un día para otro. O sea, 7 años de crisis, evidentemente, necesitan un tiempo de recuperación que generalmente pues es uno más medio, como mínimo. Y eso es lo que hay. Y sobre todo esperando que el entorno en el que se mueve la economía, que cada vez está más globalizada, pues no se enturbie, porque hay en este momento pues hay ciertos movimientos de tipo político, de tipo que vienen a entorpecer la economía, como es lógico. Esto es como la psicología de un futbolista, es demasiado frágil como para que pueda estabilizarse demasiado tiempo, ¿no? Evidentemente. Sobre todo si como se prevé, no se basa en la recuperación única y exclusivamente en el consumo interno, sino que estamos pensando en que tenemos que exportar, ¿no? Nos acompaña también en esta mesa de debate Juan José Santamaría, presidente y decano del Colegio de Economistas de Pontevedra, aquí en Vigo. ¿Qué tal, Juan José? Hola, ben, boa tarde. Bueno, es mucho más rápida la caída que la subida, como dice Luis Novoa. Sí, parece ser que en general estamos de acuerdo en que la recesión ha tocado fin, pero la recuperación va a ser muy lenta y va a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo sustancialmente las mismas carencias y las dificultades de hace 3, 4 o 5 años. Y la recuperación que
pues sería necesaria para reducir empleo, pues claro, se tendría que estar por encima del 2, del 3 y sobre todo del 3%. Pero da la impresión, la verdad, por lo menos a los usuarios de a pie, cuando tuvimos esta crisis económica, la impresión es de que los gobiernos, quienes tienen que dictar las políticas económicas, van un poco dando palos de ciego, y no es la primera crisis a las que nos tenemos que enfrentar, es cada crisis distinta a la anterior. Pues sí, y esta además es que tiene una característica, y es que es una crisis de ciclo largo. ¿Sí? Las crisis pueden ser coyunturales, pero esta tiene que ver bastante con la estructura económica, y en nuestro caso con la estructura económica del país, asentada sobre todo en un sector construcción y desde el punto de vista del gasto público, de inversión pública. Entonces, ahora lo que hace falta es buscar un modelo sustitutivo donde los recursos económicos puedan ser destinados a otro tipo de producciones alternativas. Y ahí, ¿qué es lo primera dificultad que tenemos? Pues fundamentalmente la competitividad, porque tendremos que competir con otros países. Y si la recuperación es posible, es porque ante una caída del consumo interno, el empresariado español y el gallego en particular se ha esforzado en exportar. Bien, el año 2014, por ejemplo, hemos tenido meses con la balanza comercial con saldo positivo, que esto era una característica inaudita en la estructura de la balanza de pagos española. ¿Qué está ahora ocurriendo? Que está repuntando el consumo interno y no siguen creciendo las exportaciones como lo hacían en los últimos años, y en cambio aumentan las importaciones. Algo nos alivia el precio del petróleo, porque gran parte de nuestra factura de importaciones es la importación de carburante. Entonces, todo esto, como vemos, está fluyendo coyunturalmente en una situación estructural que contribuye ligeramente a aliviarla. Bueno, decía Juan José Santamaría que lo que hay que hacer para salir, o una de las cosas que hay que hacer para salir de esta crisis económica, es reinventarse, generar nuevos sectores, nuevos objetivos empresariales, nuevas empresas, en definitiva, con nuevos objetivos. Bueno, de esto saben mucho, sin duda, los jóvenes. Tenemos al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo, Rubén Hermida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se está trabajando en ello, ¿no? Los jóvenes son los que tienen que tirar de esa regeneración empresarial que nos tiene que sacar de la crisis, ¿no? Exactamente, bueno, ya por propio ciclo normal, ¿no?, y natural, es la gente joven la que tiene que ir creando y sembrando esas nuevas empresas que vayan a ser la locomotora económica de los próximos años. Yo creo que sobre todo hay que poner un poco el acento en quizá no señalar o no tener claro que no se va a obtener unos frutos o unos réditos a muy corto plazo, ¿no? Se sigue hablando mucho del emprendimiento. Desde AGE siempre hemos puesto mucho el foco en que no se va a generar una creación de empleo tan alta como para poder reabsorber ese paro que viene sobre todo derivado de un modelo económico muy distinto al que se plantea hoy, ¿no? Venimos de un modelo basado en sector construcción, donde con una gran inversión pública, España ya tiene sobrecapacidad de infraestructuras en muchas cosas, con lo cual la fórmula, lo que es ir despejando esas incógnitas, se nos empieza a agotar y hay que ir sondeando qué otros modelos existen. En la gente joven ya se percibe pues empresas mucho más tecnológicas, dedicadas, por ejemplo, desde la biosanitaria, están ahora, por ejemplo, teniendo un proceso en zona franca y las empresas ya van encaminadas a ese tipo de sectores, pero hay que dejarlas germinar, hay que dejarlas crecer, hay que dejarlas madurar y esperamos que, bueno, que evidentemente las mayores posibles tengan éxito para que puedan generar evidentemente el empleo del que hablaba el consejero antes, ¿no? Bueno, por ahora veo que los tres coincidís en que el despegue va a ser lento y estamos hablando de un despegue como mínimo a medio plazo. Esperemos que no llegue a ser a largo plazo. Bueno, también sobre emprendimientos, sobre empresas y sobre todo esto sabe mucho Eduardo García Erquiaga, nuestro cuarto invitado aquí. Es socio director del IDEO en el área de estrategia, experto en competitividad, fue director de la Escuela de Negocio de CaixaNova. Recientemente, además, acaba de publicar su último libro, Supera la crisis reinventándote. O sea, que esa es la llave, la clave, ¿no, Eduardo? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente la reinvención, pero a todos los niveles. Reinvención a nivel profesional y reinvención a nivel empresarial es la clave para poder superar todo esta tremenda fase de crisis que hemos vivido todos, ¿no? Esa reinvención yo creo que se ha dado con claridad en el mundo empresarial. Esta crisis ha servido
ha sido el escenario de muchas caídas, de muchas empresas, de muchas compañías que han desaparecido, pero también ha sido, yo creo que especialmente en Galicia, el escenario de muchas compañías que han sabido reinventarse, que han sabido redefinir su negocio, que han sabido redefinir su estrategia, que han captado mercados exteriores, que han innovado, que han desarrollado nuevos nichos de mercado donde antes no los tenían, que se han reestructurado incluso desde un punto de vista de soporte de un modo brutal. Podríamos poner muchos ejemplos, pero podemos ver como empresas de ingeniería, a la antigua, de antes de la crisis, con muchos empleados en plantilla, tuvieron que desnudarse completamente de su estructura para crear nuevas estructuras, y hoy esas mismas empresas están facturando lo mismo o más que antes de la crisis, pero en Arabia Saudí, en Colombia, etcétera, etcétera, y con unas estructuras mucho más de red profesional que lo que podía ser la estructura clásica laboral de una compañía de antes de la crisis. O sea que en ese sentido yo creo que la reinvención en el lado empresarial se está produciendo, y a buena marcha. Creo que yo siempre califico esta crisis de la crisis perdida. Creo que es la crisis perdida para las reformas estructurales que han brillado por su ausencia, y que eso va a hacer de alguna manera que a futuro tardemos mucho más en recuperarnos, y sobre todo que la recuperación que se va a dar más tarde en Galicia que en el resto de España. Podemos ver cuáles son las razones, pero hay motivos más que suficientes para entender por qué nuestra recuperación va a ser mucho más lenta, o más lenta que la del resto de España, pero esa falta de reformas estructurales, esa falta de búsqueda de competitividad en las instituciones públicas y en las estructuras de gestión pública no han acompañado esos cambios radicales que se han producido en la gestión empresarial. ¿No han entendido los políticos, o no se atreven a hacer esos cambios? ¿No han entendido que tienen que hacerlo? Bueno, es complicado. El mundo de la política y el mundo de la institución pública es un mundo mucho más rígido, donde es más difícil redefinir estructuras. Hablabas antes de los palos de ciego, ¿no?, que damos todos en todas las crisis. Yo recuerdo una frase fantástica de un político británico de hace ya muchos años, que decía: nosotros los políticos tomamos las decisiones correctas después de haber intentado todas las demás. Lo cierto es que efectivamente en el mundo de la gestión pública es complicado tomar decisiones, tomarlas a tiempo, y muchas veces las realidades duras requieren decisiones radicales. Y normalmente esto es muy complicado desde la dinámica parlamentaria y desde la dinámica de la gestión pública. Bueno, desde luego, si hay un lobby que puede ejercer presión sobre la clase política, así lo ha hecho históricamente y así lo debería de seguir haciendo, es el de los empresarios. ¿No notáis esa comunicación con las instituciones políticas? Yo creo que lo definió perfectamente Eduardo. O sea, sí, el empresario se está reinventando permanentemente. El que no se reinventa se muere, siempre. En momentos como este, que hay una crisis política profunda y en parte inducida también, o sea, no es una crisis política, perdón, no es una crisis económica. Te iba a preguntar si además de la económica estábamos ante una política, que puede ser, ¿qué puede ser? Yo vengo aquí a hablar de economía y difícilmente me vayas a hablar de política, porque los empresarios tenemos que convivir con los políticos, con todos ellos, o sea, sean del signo que sean. Esa es nuestra obligación, nosotros estamos aquí para permanecer. El político tiene un horizonte más corto y evidentemente nosotros tenemos que convivir con el que esté en ese momento. Y evidentemente eso es lo que hacemos. Es más, dentro de nuestras filas hay gente de todos los signos y lógicamente tenemos que respetarlas, ¿no? Pero solo sí que faltaría, claro. Solo faltaría. Estamos en una democracia y somos demócratas y así lo vivimos cada día. Dicho esto, o sea, enlazando con lo anterior, o sea, el empresario se está reinventando todos los días. Ya digo, el que no se reinventa se muere, pero es que en momentos de crisis como estas y en los tiempos en los que vivimos, donde la información y la logística se han globalizado y van a una velocidad tremenda, la reinvención tiene que ser mucho más rápida, o sea, la adaptación al medio, por decirlo de alguna forma. Y es el momento de ganar cuerpo, y el cuerpo se gana donde todos los agentes sociales que intervienen en economía se agrupen, planifiquen y empujen en el mismo sentido. Ya no, suena dificilísimo. ¿Verdad que es difícil? Suena dificilísimo. Pues ese es el reto que tenemos, y si no lo hacemos así, lo tenemos complicado, porque los jugadores que se han incorporado al juego económico internacional van en ese sentido y son de mucho peso. O sea, no olvidemos, hay algo que parece que está pasando desapercibido económicamente, y para mí tiene mucha importancia, y vosotros que sois profesionales ya opinaréis sobre el tema, y es el acuerdo económico que acaban de hacer 5 BRICS, pero 5 BRICS que representan el 60% de la población mundial, que son China,
Nueva Zelanda, Rusia, Brasil y India. Cuidado. O sea, y estamos y lo dijeron claramente, además, como alternativa al Fondo Monetario Internacional. Eso que aparentemente está pasando desapercibido, yo creo que va a nivel mundial, va a ser un poco como una tormenta en las economías, por lo menos en la macroeconomía y en las tomas de decisiones a nivel global. Que en definitiva no podemos perder digamos, de vista lo global, porque cada vez es más cotidiano, es más de andar por casa. O sea, cualquier decisión que se toma ahora mismo, lo comentaba José María, el petróleo ha bajado de precio. ¿Ha bajado de precio por qué? O sea, hay que empezar a hacerse preguntas, ¿no? No es por un problema de oferta y demanda, no es un problema porque la oferta más o menos estaba regulada y estaba consensuada, y la OPEP se reunía cada X tiempo y consensuaba los barriles que iba a poner en el mercado. Incluso había países a los que le ponía cuotas. Bueno, pues de repente, buscar la explicación que queráis, yo tengo la mía, pero no la voy a poner aquí porque evidentemente no es un hecho probado, pero está claro que hay unos intereses determinados para a ciertas economías o a ciertos productores de petróleo, digamos, debilitarlos. Y yo no entro que esté bien o que esté mal. Evidentemente, para los países como España, que son importadores de petróleo, ya le viene bien, pero eso tampoco va a durar, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos, eso no va a durar eternamente, se va a durar lo que quiera, o sea, hasta que se consigan los objetivos que se han marcado a nivel mundial. O sea, ciertas economías. Luis, vamos paso a paso porque has planteado ya muchos asuntos y seguro que queréis responder. Bien, vamos a ver, sin ánimo de emitir juicios de valor. El político, frente al empresario y frente al estudioso de economía, esto tiene un horizonte muy a corto plazo, son cortoplacistas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta conseguir objetivos antes de 4 años. Exactamente, cada 4 años volver a ganar las elecciones, si ello fuese posible. Y para los que te interrumpa, se echa en falta, como en otros países, llamémosle Inglaterra, llamémosle Francia, por ponerle nombres, o incluso Alemania, se echa en falta que el partido político, que tiene definido más o menos un ideario, se ocupe de que se prolongue en el tiempo. Aquí parece que no, que el político que llega y gana, digamos, lo que propone se muere con él, porque viene el siguiente y rompe con todo. Incluso haciendo relevos dentro del mismo partido. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay programas a medio y largo plazo. Entonces, hay reformas pendientes. Hay una política absolutamente ausente, y es diseñar una política demográfica. Estamos siendo un país cada vez más envejecido. Por ejemplo, ¿cómo vamos a proceder al relevo generacional con tasas de natalidad tan bajas? Bueno, eso por un lado. Y segundo, ¿quién coge al toro por los cuernos de la reforma de las administraciones públicas cuando va a cumplir la Constitución española 40 años y hay un consenso generalizado de que hay que reformar muchos aspectos, pero evidentemente en una situación que no sea de bonanza económica, pues todo esto lo único que hace es complicar cada vez las cosas. Entonces, nuestra principal preocupación ahora no es que vayamos a ir a peor, vamos a ver si nos estabilizamos, si recuperamos un poquito, pero es que lo que no tenemos asegurada es la sostenibilidad del futuro más inmediato. Bueno. Un poco lo que dice el Colegio de Economistas, ¿no? Yo creo que echamos todos un poco en falta lo que comentaba antes Eduardo. Es cierto que no era quizá el mejor momento para hacerlo. Se ha perdido una oportunidad muy buena en la época de vacas gordas, mientras que esto éramos, bueno, pues lo que todo el mundo sabe ya y ha oído mil veces, locomotoras, etcétera, de Europa. Si las cosas van bien, no las toques, y luego cuando van mal no es el momento de tocarlas, ¿no? Entonces se echa en falta una reforma laboral de calado, en que, como muy bien decía Luis antes, realmente se junten todos los agentes y realmente tengamos una política a 10, 15 años realmente sostenible para que realmente tengamos un mercado laboral adaptado al tiempo que nos toca hoy, como decía Eduardo, más en red, no con unas estructuras empresariales más rígidas y más pesadas como eran antes. Se echa en falta una verdadera reforma fiscal que además nos ampare o que nos iguale en cierta medida como
como a los países que encima forman parte de nuestro entorno, pues siempre se ponen los paradigmas de Israel, Estados Unidos, y no hace falta ir tan lejos, ¿no? Digamos, criticando desde todas las organizaciones empresariales y desde AGE muy insistentemente, porque quizá cuando uno empieza, la famosa cuota de autónomo, que es un disparate versus otros países, ¿no? Hemos también hablado de la administración pública, es decir, todos sabemos, solamente hay que coger el periódico, esa especie de reino de taifas, donde cada uno en su administración o en su organización evalúa y gestiona el presupuesto y hay que llevarse bien con todo el mundo y en función del color de que sea, o si le caes bien o mal, pues el presupuesto, que es el dinero de todos, lo inyecta o lo pone de una manera u otra, ¿no? Yo creo que desde los jóvenes lo que vemos es eso, es decir, al final te toca un mundo competitivo, comentábamos justo antes de entrar, que hay que poner empresas fuera, que tu mercado tiene que estar en el exterior, que hay que captar clientes extranjeros, que tienes que irte fuera con una maleta y explicar qué es lo que haces, y se hace mucho y bueno aquí, pero hay que irse fuera. ¿Y qué pasa? Que en esa carrera, en la que todos en una carrera global corremos hacia esa meta del éxito, hay sitios donde es mucho más fácil y otros sitios donde es pues obstáculos, es barreras legales, es que es un tema fiscal. Yo siempre pongo el ejemplo, porque bueno, siempre nos toca además de cerca por un tema tecnológico quizá, es el ejemplo de Irlanda, ¿no? No sé cuántas veces la Troika le dijo que subiese el impuesto de sociedades y se negó rotundamente. Ahora vemos el crecimiento irlandés, vemos cómo se está afincando empresas muy potentes allí, que por supuesto al final lo que hacen es generar trabajo. Facebook creo que acaba de contratar 5.000 o 3.500 personas, Yahoo otro tanto, ¿no? Están en diversas ciudades, siguen manteniendo su impuesto de sociedades al 12,5 y siguen atrayendo empresas y por tanto generando empleo. Hay que reflejarse en ellos. Y ahí tenemos el caso de Irlanda, que es uno de los primeros países que entró en crisis con España, Portugal y Grecia. Sí, pero lo que veo que se echa en falta es es lo que decía antes Luis, también medianamente recuperado. Que todos bailemos al son de la misma música, y eso sigo viendo lo difícil, ¿no? Y de los menos duros, porque si hablamos de Luxemburgo, que también está en la Comunidad Económica Europea, ahí se hace un poco a la carta lo que quieres pagar. Ahora vamos a hablar sobre Europa y sobre si todos los países de la Unión Europea estamos coordinados. En ese sentido, creo que estamos todos de acuerdo en que ha faltado el tomar una serie de decisiones estructurales a nivel país, pero yo sí que discrepo en algo. Yo creo que si hubo un buen momento para haberlo hecho, fue la tremenda crisis por la que hemos pasado. O sea, las decisiones drásticas solo se toman cuando vivimos situaciones de crisis. En tiempos de bonanza, como decías, lo que se pretende y lo que se hace siempre es mantener la situación. ¿Para qué me voy a meter en esto si esto va tirando, ¿no? Pero hemos tenido un momento en este país en el que realmente las administraciones locales estaban quebradas, en el que había que haber tomado una serie de decisiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Europa lo pedía, además. Efectivamente, y Europa lo pedía. ¿Qué es lo que pasó desde mi punto de vista? Que no somos Alemania, no somos el Reino Unido, donde en lo esencial hay un consenso entre los grandes partidos para tomar las decisiones que se sabe que son importantes para el país. Aquí no se hizo eso, y el coste lo vamos a pagar después. Realmente el barco hoy vemos que es un barco que empieza a flotar, y además vemos que el viento es un viento favorable en general. Tenemos una realidad del petróleo que está donde está. Yo creo que efectivamente hay, por una parte, puede haber sin duda intereses en dañar, desde un punto de vista económico, a determinados países oferentes de petróleo, pero también es verdad que ha habido un cambio tecnológico importante, que es el fracking, que ha posibilitado que la oferta se desplace y entonces los precios del petróleo estructuralmente sean algo más bajos de lo que hubieran sido sin esta nueva tecnología. Eso nos apoya. Nos apoya también la realidad incluso sociocultural de los problemas en los países islámicos, que están haciendo que todavía tenga más valor nuestro Mediterráneo y nuestro sol y nuestra playa, que es algo que también diferencia la salida de la crisis del conjunto de España de la nuestra en Galicia. Nosotros no tenemos eso, no tenemos, y por eso estamos notando que nuestras tasas de paro no evolucionan como las del resto del país, estamos notando que nuestro crecimiento económico no evoluciona ni va a evolucionar como el del resto del país, porque realmente en Galicia tendremos que redefinir muchas cosas en nuestro modelo productivo y especialmente de servicios para poder ponernos a la altura de lo que sí está pasando en el Levante y en el Mediterráneo español. Desde esa perspectiva, las cosas van a ir razonablemente bien. Si bien es cierto que nuestra estructura sectorial va a necesitar de más tiempo para conseguir unos resultados mejores. Hablábamos del envejecimiento. Es que tenemos la tercera provincia de Europa donde hay más pensionistas. O sea, es que estamos batiendo récords por el lado de la demografía y de la falta de gestión del ámbito demográfico, que es la base fundamental de toda economía. Claro, pero volvemos a lo que planteaba yo antes. Con una tasa de paro como la que tenemos actualmente, ¿quién se atreve a tener familia numerosa también, ¿no? O sea, es también la pregunta que hay que hacerse, un poco la pescadilla que se muerde la cola. Luis, decía Eduardo ahora, Galicia crecerá más lenta que el resto de España. Y desde luego que Europa ya ni planteamos. ¿Esta situación tiene solución? Todo tiene solución. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo, hay que volver hacia adentro, volver a reconsiderar
Y yo sigo diciendo lo mismo, hay que Cuando digo hay que tiene planificar. solución, me refiero a se puede evitar, se le puede dar la vuelta. Bueno, la realidad es la que es, o sea, lo que no podemos es meter la cabeza debajo del ala y no querer verla, que es lo que pasa muchas veces, no queremos ver la realidad. Y entonces cuando queremos ver la realidad nos acaba atropellando. Si no planificamos el futuro... Cuando, por ejemplo, Luis, el gobierno plantea una conexión por alta velocidad de Galicia con la meseta, absolutamente indispensable para el crecimiento económico de una comunidad, y tienes a los políticos de Cataluña, por ejemplo, todos los días, lo hacían en las últimas horas de nuevo, protestando, diciendo que Galicia, que no es necesaria esta conexión. Existe ese desequilibrio entre las fuerzas en España... Que tienes razón. Yo, por ejemplo, me he preguntado muchas veces por qué Galicia no hace 30 años que tiene la alta velocidad, teniendo como han tenido políticos gallegos en Madrid. El gobierno central. No lo entiendo, o sea, solamente se me ocurre pues por hacer un chiste, ¿no? Que sabéis que los romanos decían que en Galicia, y lo asimilaban al río Limia, que era el río Lete y que el que pasaba de una orilla a la otra se olvidaba. Bueno, pues yo lo asemejo, eso no lo pongo en el río Limia, lo pongo en el Padornelo. Y yo creo que mucho político gallego, en el momento que traspasa el Padornelo, pierde la memoria y se olvida de dónde nació, dónde es su muy origen. Parecido a lo que dicen los viguistas sobre los políticos de Vigo que se van a gobernar a la Xunta de Galicia Santiago, pasan de Villagarcía y se olvidan de que son de Vigo. Pues probablemente haya algo de razón. También pasa lo mismo. Pero chistes aparte, porque evidentemente ya no es el momento de individualidades, o sea, ni siquiera a nivel provincial o a nivel regional. Es un problema de que España es una región pequeña, incluso dentro de Europa. Digo región porque en Europa está considerado más o menos pues, una región. Y yo creo que es el momento de, volvemos a lo mismo, unir criterios, marcar, planificar. O sea, si tú no sabes, si tú no planificas a dónde quieres ir, difícilmente vas a llegar ahí. O sea, el viento te irá llevando pues, a donde coincida, unas veces para adelante, otras para atrás, otras para los lados. Lo decía Rubén antes, o unificamos los criterios, digamos, de estructura laboral dentro de las empresas al mismo nivel que pueda haber en Alemania o que pueda haber en Inglaterra, que es con los que tenemos que competir más inmediatamente, o lo tenemos complicado, porque claro, si aquí pagamos unos tipos de interés, digamos, más altos, pagamos una seguridad social más alta, pagamos una fiscalidad más alta, aún encima hay una serie de prebendas que se nos han cargado a nosotros los empresarios y que van a costos, como puede ser por los primeros días de baja de un trabajador, que eso no ocurre en ningún otro país. ¿Por qué tiene que pagar la empresa? Una energía más cara. Una energía más cara, o sea, y estamos metidos en una espiral que no nos lleva a ningún buen sitio. O sea, no nos equivoquemos, o sea, tendremos que adaptarnos a lo que hay. Y después, hombre, hay algo que está claro, o sea, Europa lleva 60 años mirándose el ombligo y habiendo, como hay en este momento, un bloque oriental económico potentísimo, un bloque en el oeste formado por Estados Unidos, Canadá y México y que está incorporando a las economías latinas. Cada vez más. Hombre, ¿qué queréis que os diga? O sea, Europa tendrá que ponerse las pilas de una puñetera de vez y constituirse un Estado federal y dejarse de puñetas y ser un tercero en discordia, porque si no, nos comen. Bueno, enseguida seguimos hablando sobre economía. Vamos a hablar también sobre ese plan Draghi que se aprobaba también en las últimas horas, en los últimos días, y vamos a ver cómo puede afectar y si se va a notar finalmente en la economía de las pequeñas y medianas empresas, de esos proyectos empresariales que tienen que regenerarse también de cara al futuro también enseguida. Lo será en unos minutos aquí en Localia Vigo, en Vigo Debate. Una pausa para publicidad y enseguida volvemos.